Bien chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar del tema número 3 de la semana número 2, lo que es semiología. Vamos a hablar respecto a la expresión cabeza y cara y, bueno, cráneo y cara. Ok, pero antes de todo tenemos que saber ciertas generalidades. Primero tenemos que saber la cabeza, que en este caso pues es lo que es o va a conformar el famoso entorno óseo. Ok, eso es lo que da todo lo que es a nivel óseo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que esto va a generar lo que es una protección a nivel de qué, del encéfalo. Entonces, de igual manera, la cabeza, pues en general, va a lo que es dar tanto un movimiento como también la adaptación del equilibrio. Entonces, tenemos justamente las funciones de lo que es la cabeza. Pero si hablamos netamente del cráneo, o sea, prácticamente la estructura esquelética, en primer lugar, tenemos que saber que hay 7 huesos. ¿Ok? En este caso, tenemos dos: el frontal, los parietales, los temporales y el occipital. Ok, así que ojito con eso: parietal, temporal y frontal. 2, 2, 1, 1. Entonces hay dos pares y dos impares. En este caso, pues, la cara, vamos a hablar en primer lugar la estructura ósea. Entonces, ¿qué huesos tenemos acá? Tenemos a nivel frontal, tenemos a nivel nasal, cigomático, etmoides, lagrimal, esfenoides, maxilar y de igual manera pues la mandíbula. Pero hay en este caso ciertas cavidades donde van a estar los órganos a nivel un poco de los sentidos. En este caso pues tenemos dentro de las cavidades para lo que es los ojos, tenemos también para la nariz y de igual manera tenemos para la boca. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Que también tenemos que tener ciertas generalidades a nivel de los lactantes. Ya sí es importante saber tu nivel de lactantes, los cuales en este caso hay ciertas suturas. No te olvides que tenemos ciertas suturas a nivel craneal. Ya en este caso las suturas, los cuales van hacia adelante, son acá la sutura, ya sabes, la sagital. Ya tenemos la sutura coronal. Ya, y en este caso también tenemos la sutura lamboidea, que son las suturas las cuales justamente aquí está el punto de unión de los huesos mencionados anteriormente. Ok, pero de igual manera recuerden que estas suturas mencionadas, al igual en un punto van a tener lo que es, permiten justamente la expansión. Ok, esto me permite justamente la acomodación a nivel del crecimiento de quién, del encéfalo. Entonces, ¿qué vamos a hablar de las fontanelas? Bueno, prácticamente la fontanela es un espacio membranoso. Ok, es un espacio membranoso. Muy bien. Entonces, bueno, acá tenemos las fontanelas, tanto anterior como la fontanela posterior. Ok, entonces aquí van a unirse lo que son los cuatro huesitos. Pero ojo, estas van a tener que cerrarse en un momento. Ok, entonces, si tenemos dos, la posterior, ¿cuándo se va a cerrar? En este caso, a los 2 meses de vida. Pero la anterior se cierra alrededor de los 12 a los 15 meses. Ok, muy bien. Bacán. Entonces ya estamos viendo una que otras generalidades. Y bueno, en este caso pues vamos a ver a nivel de la expresión física cuáles son los pasos. Bueno, esto aplica más que todo para casi todos los mecanismos de todos los organismos. Tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Ok, entonces en la inspección, ¿qué tenemos que observar acá? En primer lugar, observar la posición de la cabeza. Ok, muy bien. Ahora, hay partes que tenemos que evaluar. En este caso tenemos que evaluar en primer lugar tanto el cráneo como el cuero cabelludo. ¿Qué vamos a observar aquí? Tenemos que observar lo que es el tamaño, la forma, en este caso cómo está moldeado, de igual manera si es simétrico y si hay lesiones o hay traumas. De igual manera tenemos que observar todo lo que es a nivel de rasgos que faciales. Entonces hay que ver de igual manera la simetría, la forma. Un momentito que... se me va. Simetría, la forma, rasgos inusuales, unos tics, la expresión característica. Ok, muy bien. Igual manera también se va a valorar con respecto a ciertas glándulas salivales. En este caso pues tenemos a nivel de la parótida, también la submandibular y la sublingual. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que realizar en la palpación? Al igual manera como tenemos la zona de cabeza y cuero cabelludo, casi similar a lo anterior. Ver la simetría, ver si hay sensibilidad al momento de palparlo. En este caso, hay que sí o sí priorizar
lo que corresponde en las áreas de los senos, tanto frontal como maxilar. Ok, muy bien. De igual manera, pues si hay movilidad a nivel del cuero cabelludo, de igual manera si evaluar lo que son las suturas, en este caso las fontanelas, y en cuanto a nivel del pelo, sí o sí tenemos que determinar su textura, su color y su distribución, porque eso justamente hay alteraciones más que todo en la distribución, ¿ya? Y la textura a lo largo de las enfermedades que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y de igual manera, pues tenemos que evaluar lo que son las arterias temporales, que eso ya lo hemos estado un poco viendo en lo que es en las pulso, ya el pulso arterial, ya podemos más o menos determinarlo eso. En este caso, pues prácticamente vamos a ver si hay engrosamiento, vamos a ver la dureza, de igual manera la sensibilidad dolorosa. Y listo. Y de igual manera, pues también tenemos que realizar la percusión, como te comenté, en las glándulas salivales. ¿Ok? Igualito acá. Ahora, la percusión normalmente hay un caso peculiar donde se va a hacer la percusión en caso de una hipocalcemia, ¿ok? Y listo, y la ocultación en este caso pues las arterias temporales o también arteriografía, los cuales vas a ocultar todo lo que es el cráneo si hay alteraciones a nivel vasculares en realidad. Ok, muy bien. Ahora, posterior a saber las generalidades, ya con respecto a los pasos, que normalmente siempre es lo primero y el segundo, pocas veces se utiliza en la percusión y la ocultación, vamos a continuar sobre, en este caso, generalidades a nivel de las glándulas salivales. En este caso, pues las parótidas donde van a estar en la posición anterior, ya en la posición anterior de que de la oreja y encima de que de la mandíbula. La submandibular, en este caso, posición medial de que de la mandíbula, y las sublinguales van a estar la posición anterior, pero en qué estructura, en qué referencia, en el suelo de que de la boca. Muy bien, entonces, ¿qué posiblemente podemos encontrar en ciertas alteraciones de qué de las glándulas salivales? En este caso, si hablamos de que uno te duele y está aumentado de qué del tamaño, posiblemente o bien puede ser una infección ya sea viral o bacteriana, o en todo caso hablamos de una, llámese una piedra, ya en este caso pues, que obstruya o impida lo que es la salida de qué del material de dicha glándula. Entonces, muy bien. Bacán. Entonces tenemos acá los conductos de las glándulas salivales, tenemos dos, el conducto parotídeo también llamado de esteno y tenemos el conducto submandibular o también llamado de Wharton. Entonces, ¿qué va a pasar? En primer lugar, ¿dónde sale? Sale de qué? Del borde anterior de qué? De la glándula. Este va a atravesar qué? Va a atravesar el músculo que, músculo macetero, y ¿qué va a perforar? Pues va a perforar el músculo bucinador. ¿Ok? Y esto que va a permitirme abrirse en donde, en todo lo que es la cavidad bucal. ¿Ok? ¿A qué referencia estamos utilizando acá? A nivel del cuello de qué mediante del segundo molar superior. Entonces, si sabes esa esquemita, bacán, te ubicas anatómicamente. Pero si encontramos o si hablamos del submandibular, pues estamos hablando respecto que se va a encontrar a dónde, aunque en este caso pues abrimos la boca y donde se va a referenciar a nivel de la lengua. ¿Ok? Entonces prácticamente se abre en la papila pequeña y a los lados de qué? Del frenillo. Entonces acá tenemos el conducto de Wharton, ya, o también llamado submandibular. Y acá tenemos lo que es el conducto parotídeo, también llamado de esteno. ¿Ok? Aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué instrumentos vamos a utilizar en este caso para poder realizar la medición de la cabeza, para poder determinar ciertos diámetros que vamos a ver más adelante. Normalmente se utiliza lo que es la cinta métrica y lo que es una linterna en realidad, ya. Una linterna. Entonces, ¿cuál es lo que debemos encontrar de manera normal en la postura de lo que es el cráneo? En este caso tiene que estar erguida y firme. Pero en este caso tenemos ciertas patologías, las cuales, por ejemplo, puede haber un temblor. En este caso, pues prácticamente sea un movimiento tanto horizontal, ya por ejemplo que está la cabecita, puede ser a los costados como anterior y posterior, eso puede dar movimientos. O en todo caso tenemos el clásico movimiento de la insuficiencia aórtica, que en este caso hay una flexión pulsante hacia qué, hacia adelante, y aparte está sincronizado con el pulso arterial. Entonces acuérdate esto de la insuficiencia aórtica, además signos justamente ciertas valopatías que más adelante vas a tener que verlas. De igual manera pues tenemos a nivel por ejemplo pérdidas, ya en este caso pues de audición
y visión lateral, como también la tortícolis, que esto me va a generar una desviación hacia un lado. Ok, muy bien. Y los rasgos faciales, en este caso hay que ver la simetría, pero en que en reposo, también ver en movimiento y su expresión. Muy bien. Y bueno, acá tenemos las fases. Ya sabes que fases prácticamente es una representación con respecto a la cara y está más que todo relacionado a, pues, normal, o en este caso un síndrome. Ya lo hemos visto justamente en lo que es historia clínica. Entonces, como te he comentado, la cinta métrica permite evaluar lo que es el índice cefálico. El índice cefálico prácticamente es la subdivisión del diámetro transversal máximo con el diámetro anteroposterior máximo, todo por 100. Entonces, esa es una referencia más que todo para poder clasificarlo en lo que es dolicocefalia, mesocefalia y braquicefalia. En este caso, pues acá tenemos las distintas clasificaciones según lo que es el índice, como también algunos ejemplos respecto a lo que es el pacientito. Este es lo que es normal. Esto es lo que es la plagiocefalia, mira la desviación justamente del cráneo. Tenemos la braquicefalia, que sabes que prácticamente el índice es a nivel de 79, mira, más anchito. Y acá tenemos la escalocefalia, ya, muy bien. Entonces, continuando, en este caso también tenemos ciertas alteraciones del cráneo. En este caso tenemos a nivel macro como a nivel micro. El macro, normalmente el clásico hidrocefalia, que prácticamente se detecta con mayor facilidad al nivel de recién nacido, que prácticamente recuerda que es la acumulación de ¿qué? De líquido extracelular. Justamente esto que me va a generar de acumulación que impide que haya una cerradura de las suturas, ¿ok? Y de igual manera las fontanilas que van a presentar son tensas y abombadas, ya, muy bien. En este caso la enfermedad de Paget, que prácticamente es un cambio de tamaño. El cráneo más que todo está relacionado con el síndrome de acromegalia. Ok, tenemos la microcefalia, ya, la cual siempre asocia bueno, sabes que es una medición del tamaño del cráneo, pero en este caso pues hablamos de que siempre está acompañada con ¿qué? Con un déficit a nivel intelectual. Y acá tenemos la hidrocefalia, justamente mira cómo está la posición del bebito, ya, y acá tenemos la enfermedad de Paget y siempre va a asociarlo con una síndrome acromegálico. Entonces, continuando, vamos a hablar un poquito respecto a lo que es la cabeza y la cara, ya. En este caso en la inspección tenemos que ver rasgos faciales, bueno, ya sabes prácticamente lo mismo como te comenté. De igual manera acá las facies, ya a nivel patológico, y acá en este caso ver lo que es la simetría, pero vamos acá a enfocarnos en lo que es a nivel de la frente y las cejas. En este caso van a analizarse aquí, y bueno, si ya sabes, a nivel de movimientos simétricos y pliegues simétricos. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos encontrar frente a unas alteraciones. Primero, si nos basamos a nivel de la frente, podemos encontrar lo que es la desaparición ya unilateral del pliegue, se desaparecen de manera los pliegues, como también nos puede referir esto a lo que es una parálisis periférico de que el nervio facial. De igual manera, otras lesiones pueden verse, por ejemplo, vemos en lo que es herpes zóster. Esto que va a generar es herpes zóster, recuerda que va a haber un daño que enrama justamente a una rama oftálmica del nervio que trigémino, para el trigémino, no te olvides de eso. Pero si hablamos de cejas, en este caso la pérdida total de la ceja, ya no tiene ceja, normalmente siempre se correlaciona a pacientes que tienen quimioterapia. O si en este caso tenemos lo que es la pérdida de ¿qué? De la cola, ya se pierde esa parte, siempre asocia con sífilis o hipotiroidismo. Ok, muy bien. Entonces, listo. Ahora ya te comenté, acá hay unas más fases que estábamos viendo más adelante. En este caso tenemos la fase mixedema. Como es la fase mixedema, en primer lugar tenemos que la piel es de mate, normalmente si te das cuenta es hinchadita, es hinchada, es un poco amarillenta, tiene lo que es pelo grueso y disperso. Tenemos que normalmente pérdida temporal de qué, pérdida temporal de las pestañas, mira. Y pues tenemos que acá hablamos de un edema periorbitario y una lengua prominente. Estas son las características de lo que es la fase del mixedema. Si tenemos el clásico lupus, en este caso recuerda el famoso eritema en alas de mariposa, ¿ya? El famoso eritema de que de alas de mariposa, ya, y donde van a encontrarse justamente en la superficie maleolar, ya, y de igual manera pues a nivel del puente de la nariz. Pero si te das cuenta, normalmente es una rubor, una inflamación, o también puede verse lo que son, mira, lesiones maculopapulares rojizas y escamosas. Muy bien. Entonces tenemos la fase acromegalia precoz, que sabes que prácticamente es un aumento del tamaño. Y bueno, recuerda que siempre estas personitas van a ser toscas en todo lo que son los rasgos. ¿Ya? De igual manera siempre se va a ensanchar lo que son las alas de la nariz. Mira, esta naricita está ensanchada, lo que es las alas. Anchas las alas.
igual manera, los arcos cigomáticos también son prominentes. Cigomáticos prominentes. Muy bien. Tenemos acá la fase del síndrome de Down. Recuerda que tenemos que el borde, bueno, que no se observa muy bien, pero el borde nasal está deprimido. Tenemos de igual manera que los famosos pliegues epicánticos, que es a nivel de los ojitos. Tenemos también la inclinación mongoloide, ya, pliegues, ¿cómo se llama? Epicánticos. Tenemos también lo que corresponde los pliegues mongoloides de los ojos. Y tenemos también las orejas con implantación baja. Tenemos acá también lo que es Hurler, y el síndrome de Hurler. En este caso pues tenemos que es un cráneo un poco agrandado. Tenemos también que la frente es estrecha, ya frente estrecha. Como también tenemos un entubiamiento corneal, como también el cabello corto. Tenemos la fase hipertiroidea, que prácticamente acá la piel es fina. Tenemos que es hidratada, el pelo es fino. Tenemos que hay ojos prominentes. También tenemos que hay retracción de las cejas. Y tenemos la expresión de sobresalto y mirada fija. Son las características de la fase hipotiroidea. Tenemos la famosa pared de Bell, que prácticamente es una simetría, ya, pero un solo lado de la cara. Los párpados, ¿qué pasa? Que no llegan a cerrarse del todo. También tenemos que hay un párpado inferior y uno de los ángulos de la boca pues están más prominentes. De igual manera hay pérdida de lo que es el pliegue nasolabial. Listo, tenemos la fase, bueno, tenemos en este caso la secuencia de Pierre Robins, que en este caso tenemos micronata, osteoporosis y fisura palatina. En este caso pues acá hablamos de una micronatia. Tenemos lo que es la fisura palatina grave y tenemos también pequeña mandíbula retraída. Entonces, continuando con las fases, acá tenemos la fase del alcohol y fetal, que en este caso hay poca formación de lo que es el pliegue nasolabial. Tenemos ojos de mirada dispersa, con pliegues epicánticos. Tenemos también lo que es una ptosis leve. Tenemos también hirsutismo a nivel de la frente, tenemos nariz corta, tenemos también labio superior repentinamente o aparentemente o relativamente delgado. Tenemos también la hidrocefalia, como te había comentado, la cual esta tiene la vista frontal con agrandamiento craneal. Mira todo esto. Y de igual manera tenemos que hay un alcanzamiento del cuello cabelludo. Ahora, el síndrome de Treacher-Collins, tenemos en este caso que hay una hipoplasia maxilar, hay micronatia y hay deformidad a nivel de las orejas. Y en este caso el síndrome de Apert, hablamos de que hay una hipoplasia maxilar, que hay medio facial a nivel grave. ¿Okay? Ya por último tenemos este síndrome llamado Cruzon, que en este caso hablamos de igual manera una hipoplasia maxilar, una mediofacial grave, pero tenemos igual manera una oreja con implantación baja. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya llegando a lo que es que si tienes que saberte esto, si hay más todavía, sino que por esta razón te voy a colocar solamente estas fases. Hay bastantes fases, igual te coloco una que otra a nivel de la primera semana. Vamos a hablar respecto a lo que es el cuero cabelludo. En este caso hay que saberlo realizar. En este caso hay que separarlo sistemáticamente por las partes de la distribución del pelo. Primero hablamos de la frontal, luego occipital, luego hay que ver si es que en estas hay lo que son lesiones, costras, si hay sensibilidad al momento de realizar la inspección, sensibilidad dolorosa, o hay en este caso liendres o descamación. En este caso, ¿qué enfermedades podemos encontrar en lo que es el cuero cabelludo? La clásica alopecia. En este caso, la alopecia, recuerda que es pérdida de pelo. Tenemos la calvicie en coronaria, que en este caso es más frecuente en hombres que en mujeres. Y de igual manera tenemos la tiña, que es una infección netamente fúngica ya del cuero cabelludo, y normalmente siempre es frecuente en lo que es en niños. En este caso pues acá tenemos bastantes tipos de alopecia. Ya tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y los tipos, en este caso A, O, M y OM. Ok, muy bien. Ahora, si hablamos con respecto a la palpación, normalmente siempre tenemos que verlo de manera suave el cráneo, ok, suave. En este caso pues hay que ver de delante
hacia atrás. En este caso, pues lo normal sería tanto simétrico e uniforme, pero en este caso si vemos alteraciones, ¿cómo podrían presentarse esas alteraciones? Pues tenemos que bien hay asimetrías, podemos observar lo que son lesiones ulceradas, podemos ver o palpar lo que son lipomas, forúnculos o hematomas subcutáneos, así que mucho cuidado al momento de palpar y siempre con tus guantes, ¿ok? Y las características en este caso se va a percibir lo que es el borde de que la sutura sagital. En este caso, si tenemos que evaluar lo que es a nivel del pelo, ¿qué tenemos que evaluar del pelo? En primer lugar, si se mueve sobre el cráneo, en este caso no hay que detectar o no hay sensibilidad dolorosa, no hay inflamación y no hay depresiones a la palpación. Eso es lo normal. Ahora, si vemos lo patológico, pues en este caso tenemos una hipersensibilidad a nivel de una depresión, si hablamos de una fractura aquí, de una fractura craneal. Pero si hablamos a nivel de la percepción, a nivel tanto textura, color y distribución, lo normal es que todo sea uniforme, sea bien distribuido, o sea, de manera simétrica y no hay no se quiebra fácilmente el pelo. Pero en este caso tenemos a nivel de patologías, por ejemplo, el hipotiroidismo, que el pelo como tú lo sientes, el pelo es áspero, es seco y se quiebra fácilmente. A comparación de, por ejemplo, el hipertiroidismo, que hablamos de que es un pelo fino y sedoso. ¿Ok? Muy bien. Hipertiroidismo, disculpen. Ahora, si hablamos de las glándulas salivales, bueno, acá hablamos en este caso de evaluar si están aumentadas de tamaño, si es móvil o fija, si es blanda o dura y si es dolorosa o no dolorosa. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos extraer material a nivel de los conductos salivales? En este caso, boca abierta y hay que exprimir la glándula. A ver si es que no hay piedritas, como se mencionó anteriormente, que evita lo que es su bloqueo. ¿Ya? Y la percusión normalmente no se hace, como les dije, en este caso, si hablamos de los músculos, en este caso no se realiza de rutina, no rutina. Bueno, en este caso hablamos de los músculos, vamos a evaluarlos si en este caso el paciente igual se produce hipocalcemia. ¿Ya? Ahora, normalmente acá tenemos el signo de Bosquet, no sé pronunciarlo correctamente, disculpen, que prácticamente es la percusión de que del músculo macetero y en este caso va a inducir que al reflejo macetero hiperactivo. ¿Ya? Muy bien, esta es la maniobra. Muy bien. Y la ocultación, como te comenté, no se utiliza rutina, a no ser que haya alteraciones justamente vasculares. En este caso, si por ejemplo ocultamos lo que son los soplos, ¿qué va a pasar? Normalmente es habitual en la infancia, pero son poco frecuentes en recién nacidos, ya los famosos soplos intracraneales, pero ¿qué puede indicar? En este caso, una anomalía vascular, una arteritis temporal o una malformación arteriovenosa, en este caso con un aneurisma. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Y ya, justamente sería todo lo que corresponde a nivel de la exploración de cráneo, cabeza y cara.